siguiente tema, píldora anticonceptiva masculina hormonal y no hormonal, a cargo del doctor Raúl Paredes Salas. Él es médico ginecólogo obstetra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico del staff de la Clínica Delgado Miraflores, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, instructor IMS, Simulación Clínica, Center for Medical Simulation, Boston, Estados Unidos. Adelante, doctor Paredes. Muy buenas tardes con todos. Quería agradecer al doctor Antonio Ciudad y a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia por la invitación. Ahora vamos a hablar sobre un tema que está tomando un poco de relevancia en la actualidad, no es de mucho conocimiento dentro de todos los ginecólogos, pero creo que en los próximos años que viene va a dar mucho que hablar, y es sobre anticoncepción masculina. En todo el mundo, incluido los Estados Unidos, entre el 40 y el 45% de los embarazos no están planificados, ¿no? Se han probado múltiples tecnologías para las mujeres, entre ellas pues con tasas de fracaso bien bajitas, ¿no? De 0.05% al 5% con un uso perfecto, y es menos del 10% con uso típico, ¿no? Por el contrario, en el varón, las opciones anticonceptivas no han mejorado desde hace siglos, y probablemente estamos solamente limitados en la actualidad al condón, que aparece en el siglo XVIII, y la vasectomía como método permanente a finales del siglo XIX. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿por qué no hay anticonceptivos masculinos nuevos, ¿no? La diferencia es que en la biología reproductiva y fisiología entre los hombres y las mujeres existen algunas discrepancias en el desarrollo eficaz de anticonceptivos. Lo otro es que el embarazo no es un riesgo directo para la salud del hombre, porque finalmente el hombre no lleva el embarazo, sino lo es la mujer. Entonces el costo-beneficio es mejor que se cuide la mujer, pensamos. Un anticonceptivo dirigido por mujeres debe suprimir la liberación y o fertilización de un solo óvulo en un ciclo natural, mientras que en el varón es distinto. En el varón nosotros no tratamos de suprimir un óvulo, sino tratamos de suprimir entre 15 y 200 millones de espermatozoides, que es más o menos el volumen del eyaculado. Recordar que la realización de la espermatogénesis tarda aproximadamente 72 días, y los métodos que van a ser propuestos para la anticoncepción masculina requieren más o menos de 5 a 8 semanas de tratamiento para ser eficaces, ¿no? Este es el eje hipotálamo hipofisiario masculino, y es muy parecido al femenino. En el hipotálamo se secreta la hormona liberadora de gonadotrofina, que es la GnRH, estimulando a la hipófisis para producir LH y FSH. Hasta ahí sucede lo mismo que sucede en el eje hipotálamo hipófiso ovárico. La GnRH se va liberando por pulsaciones cada 90 a 120 minutos. Eso hace de que se secrete a través de la adenohipófisis LH y FSH. Esta LH y FSH estimulan a las células de Sertoli. Estas células de Sertoli producen o estimulan la espermatogénesis, y las células de Leydig, que son estimuladas por la FSH, estimulan la producción de testosterona intratesticular, ¿no? Completando el bucle de la retroalimentación clásica, la testosterona circulante inhibe la secreción de GnRH y de LH y de FSH, como podemos ver en el gráfico A. Mientras que, ¿cómo actuarían el método anticonceptivo masculino, ¿no? Hormonal masculino? Actuarían específicamente dando lugar a la supresión de la GnRH, dando lugar a la supresión de la LH y FSH circulantes, lo que resulta finalmente
en la supresión de la testosterona intratesticular y de la espermatogénesis en las células de Sertoli y en las células de... Los efectos androgénicos se van a mantener a través de los efectos periféricos del andrógeno exógeno en los tejidos no gonadales. Entonces, vamos a ver más adelante que las hormonas masculinas o anticonceptivas van a estar dadas o compuestas por testosterona sola o testosterona más una progesterona, igual que en las píldoras anticonceptivas femeninas tenemos como base el estradiol y la progesterona. Acá tenemos como base la testosterona, que puede ir sola o acompañada de una progesterona. Entonces, hice un esquema completo de todo el repertorio de métodos anticonceptivos, muy aparte del condón y muy aparte de la vasectomía, que ya tenemos conocido, que tenemos en la actualidad, ¿no? Dentro de los métodos hormonales tenemos aquellos que han sido estudiados y son basados solo en testosterona. Tenemos aquellos que están basados en testosterona y progesterona, y vamos a hablar de ellos en un momento. Los métodos actuales, que son el de MAU, el 11-beta-MNTDC, el MEN y el testosterona, que son los actuales. Y tenemos métodos no hormonales. Los que hemos hablado son los hormonales y ahora tenemos los no hormonales. Y dentro de los no hormonales tenemos los vasooclusivos, que son los que van a ocluir el vaso deferente, y dentro de esos tenemos el RISU, y dentro del RISU también tenemos el balsagen. Tenemos unos actuales que están en estudio, que son el EP055, las indenopiridinas, y los antagonistas ARA, que son los antagonistas de los receptores de ácido retinoico en la vitamina A. Vamos a tratar de hablar de cada uno de ellos en el tiempo que nos queda, para tratar de resolver todos estos métodos. Muy bien, acá tenemos los métodos que están basados en solo andrógenos y andrógenos más progestinos. Solo andrógenos y andrógenos más progestinos. Entonces vimos que los estudios de eficacia son anticonceptivas, son ensayos clínicos en lo que las parejas que se inscriben van a depender únicamente del método anticonceptivo en estudio. Entonces antes de llegar a esta etapa de desarrollo, se debe demostrar que el agente que estamos experimentando, por ejemplo en este caso el solo andrógeno, sea seguro a una administración prolongada, que el tiempo que se logre suprimir la FSH y la LH sea un tiempo largo, y además que el método sea lo suficientemente bueno como método anticonceptivo, ¿no? Sabemos que los hombres sanos tienen más o menos una proporción de 15 a 200 millones de espermatozoides eyaculados por mililitro, que los primeros anticonceptivos buscaban idealmente que la supresión sea cero, o sea, llegar a la azoospermia, pero eso no es posible, ¿no? Porque lo que se logró finalmente es que con una oligospermia grave, o sea, de 1 a 3 millones de espermatozoides por mililitro del eyaculado, nosotros podíamos conseguir anticoncepción masculina efectiva, lo que resulta finalmente en tasas de eficacia similares a los anticonceptivos orales femeninos. Entonces, no era necesario o no es necesario llegar a la azoospermia para tener eficacia anticonceptiva, sino mantener niveles que estén bien bajos, ¿no? Entre 1 y 3 millones. Entonces, los estudios de eficacia de los anticonceptivos masculinos están diseñados tanto para probar la eficacia del agente como anticonceptivo al tiempo que minimizan el riesgo de embarazo a la vez, ¿no? Entonces, los pacientes que se someten a este estudio tienen una fase de supresión durante el cual se les exige que además utilicen un método alternativo adicional para que no se vayan gestando. Esa fase de supresión más o menos pues va a demorar entre 1 o 2 meses dependiendo del medicamento para llegar a este objetivo, que es menos de 3 millones de espermatozoides por volumen de eyaculado.
¿no? Por volumen de eyaculación. Entonces, la OMS, más o menos, empieza a trabajar con el enantato de testosterona y lleva a cabo 2 primeros estudios de eficacia sobre anticoncepción masculina. En ambos estudios, los participantes recibieron inyecciones, como podemos ver acá, inyecciones intramusculares, en ambos fue lo mismo, de 200 miligramos de enantato de testosterona, el doble de la dosis necesaria para el reemplazo fisiológico de testosterona. Basados en la fisiología, vemos que los niveles elevados de testosterona lo que van a hacer es suprimir la LH y la FSH. La LH y la FSH, por lo tanto, inhiben todo el eje gonadal. Y como estamos dando testosterona, pues la testosterona mantiene los niveles de testosterona que va a necesitar nuestro paciente para mantener sus receptores llenos en los órganos diarios, ¿no? Entonces, entre los hombres, ¿qué se encontró? Que más o menos el 70% de los hombres alcanzaron azoospermia, o sea, fue altísima la azoospermia con alta dosis. Y en el segundo grupo de testosterona, un decanoato de testosterona, se alcanzó más o menos oligospermia severa, o sea, menos de 3 millones en el 98%. O sea, fue muchísimo más alto cuando evaluamos oligospermia severa versus azoospermia. El régimen tiene una alta tasa de eficacia anticonceptiva con una tasa de fracaso solo del 1.4%. O sea, era buenísimo el estudio. Pero, ¿qué se va encontrando? Que los eventos adversos experimentados por los participantes incluyen efectos secundarios conocidos ya, como acné, aumento de peso, cambios en el estado de ánimo, cambio en la libido y pruebas anormales de función hepática. También se notificaron molestias en el lugar de la inyección, que no tendría mayor relevancia. Por lo tanto, este régimen era relativamente inaceptable por los usuarios, ¿no? Y de ahí pasamos a los efectos, a los medicamentos que contienen andrógenos más una progestina, ¿no? La adición de una progestina no solo ayuda a suprimir la espermatogénesis en la mayoría de los hombres, sino que además permite la dosificación de la progesterona, o sea, ya no le das tanta cantidad de progesterona, ¿no? Por lo tanto, disminuirías los efectos androgénicos adversos que tenías usando solo andrógenos. Entonces, el primer estudio de eficacia contraceptiva masculina en investigar fue la combinación que se utilizaron implantes de testosterona. Como podemos ver acá, este es un implante de testosterona con inyecciones de acetato de medroxiprogesterona. Acetato de medroxiprogesterona de depósito, administrado cada 3 meses. El 94% de los hombres se encontró que suprimieron su producción de esperma a menos de 1 millón. No se produjeron embarazos y se volvieron a presentar menos efectos androgénicos, obviamente, que los esperados que cuando usábamos solo andrógenos. En el estudio de eficacia más reciente, que fue un estudio multicéntrico, que se utilizó este de acá, que es testosterona, un decanoato, más norepinephrina enantato, el 96% tuvo un recuento de menos de 1 millón y la tasa aproximadamente de fracaso fue del 2%. No fue mal, pero igualmente se volvieron a presentar algunos efectos androgénicos. Sin embargo, el Comité de Seguridad independientemente terminó el estudio tempranamente debido a que el riesgo percibido en efectos adversos, principalmente depresión y cambios de humor, se presentaron en algunos participantes. Muy bien, entonces estos son los exámenes o los métodos anticonceptivos hormonales. Dentro de los actuales, ya hemos revisado los basados en testosterona y en testosterona más progesterona. Ahora vamos a hablar de los métodos actuales, que son el DMAU, el 11-beta, MNTSC, el MEN y la leptosterona.
Entonces el DMAU es el undecanoato de dimenetandrolona. Se requiere la administración con alimentos para una mejor absorción. La dosis está ahí, de 200 a 400 miligramos. Suprimen eficazmente las concentraciones séricas de testosterona, FSH y LH hasta umbrales consistentes con la eficacia contraceptiva. El 11-beta-metil-19 nortestosterona 17 beta-dodecilcarbonato, igual mantiene FSH y LH a niveles muy bajos, consistentes con la eficacia anticonceptiva en otros estudios. Puede producir aumento de peso, colesterol LDL, aumento de la hemoglobina, la creatinina y reducción en el deseo sexual. El MEN, que es el 7-alfa-metil-19 nortestosterona, el andrógeno sintético MEN, también tiene una alta potencia androgénica. Cuando se estudió como implante subdérmico, suprimió la espermatogénesis en hombres, pero no se mantuvo a largo plazo. Y finalmente la nestorone, que es una testosterona más nestorona, que es una progesterona, acetato de segesterona finalmente, es una potente progestina con una formulación transdérmica combinada, a diferencia de otras progestinas sintéticas. Puede tener actividades androgénicas, antiandrógenas o de unión a glucocorticoides, además de activar el receptor de progesterona. La nestorona se considera una progestina pura, con solo acciones progestágenas. La combinación de testosterona y nestorona suprimió con éxito las concentraciones de FSH, LH y testosterona en hombres con más del 88% de participantes en un estudio de 6 meses que suprimieron sus recuentos a oligospermia, ¿no? Entonces, estos son los medicamentos actuales que van yendo en estudio. ¿Y qué es lo que se va encontrando? Efectos adversos y seguridad a largo plazo, que es lo que buscamos finalmente. Tasas de supresión y recuperación, fracaso en la supresión de la espermatogénesis. Sucede que cuando nosotros iniciamos el tratamiento, en algunos pacientes todavía existirían algún grado de producción excesiva de FSH y LH que dispararía la producción de la espermatogénesis, y eso en algunos casos reportados, pues produjo embarazo y en eso se basa el fracaso, ¿no? No saber en qué momento realmente ocurre este fracaso en la supresión o finalmente este rebote de espermatogénesis. Finalmente, los métodos no hormonales, y dentro de los métodos no hormonales creemos que los más importantes pues, son los vasooclusivos, ¿no? Los vasooclusivos, y dentro de esos tenemos el RISUP. El RISUP, que es la inhibición reversible de esperma bajo guía. Los métodos vasooclusivos, donde se ocluye el vaso deferente, son el único método anticonceptivo no hormonal que ha llegado a ensayos clínicos en varones, ¿no? Conceptualmente, estos métodos crean un bloqueo, como se ve acá en el gráfico, físico, temporal, en la luz de los conductos deferentes, que bloquean el paso del esperma, que pueden ser revertidos mediante la introducción de una sustancia que se llama DMSO, que lo pueden ver al lado derecho, con o sin bicarbonato de sodio, que podría finalmente disolver esta sustancia. ¿No? Actualmente tenemos dos métodos vasooclusivos, que son el RISUP y el Valsalgel. Ambos administrados a través de una inyección intravasal dentro del conducto deferente bilateral y el RISUP es una inyección intraluminal bilateral que se ha estado investigando en la India en los últimos 30 años aproximadamente. Se usa una sustancia que es el anhidrido maleico de estireno, que se marca como SMA, para tapar temporalmente los conductos deferentes. Tanto crean una barrera física y además alteran el pH local, así como la morfología del espermatozoide, alterando su acrosoma, ¿no? Entonces, lo que resulta finalmente en una interrupción de la capacidad de fertilización, ¿no? Los primeros estudios mostraron que RISUP logró la zoospermia en todos los hombres, pero también demora dentro de los primeros 3 meses posteriores a la inyección, y se mantuvo la supresión durante al menos un año. Acordemos que la vasectomía también es
no es inmediata, ¿no? También tiene unos 2 a 3 meses después de realizada para medir su eficacia. El efecto secundario más comúnmente reportado en Rizug fue pues el hinchazón escrotal en algunos hombres. En algunos estudios no se notificaron, en estos estudios en ninguno se notificó embarazo. Más recientemente se completó un estudio de eficacia que ya está en fase 3 en 139 hombres. En este ensayo 133 lograron una supresión profunda de los espermatozoides con el 82.7% de ellos alcanzando la azoospermia en un mes. Si bien Rizug promete ser un anticonceptivo eficaz con efectos secundarios mínimos, aún no se ha demostrado la reversibilidad, ¿no? O sea, ya sabemos de que funciona, pero necesitamos ver la reversibilidad en ensayos humanos. Sí se ha demostrado en ratas, en conejos, en primates, pero en humanos aún no. La reversión se ha intentado de forma invasiva inyectando sulfóxido de dimetilo, que es el DMSO, con o sin bicarbonato para ver cómo va, y algunas otras maniobras, ¿no? Entonces sí se requiere mayor cantidad de estudios para poder demostrar esta reversibilidad. Y el otro método que utilizamos es el Balsagel, Basalgel, que también es una inyección igual que el Rizug, que va en el conducto deferente, crea una barrera física, pero a diferencia se utiliza otro medicamento que se llama el ácido anhídrico maleico, que a diferencia del anhidrido maleico que se utilizaba en el Rizug, no se hidroliza en soluciones acuosas, ¿no? Ello confiere la ventaja de facilidad en la producción y estabilidad a largo plazo, y en un estudio preclínico de Balsagel se logró una marcada supresión de esperma, menos de 1 millón, en menos tiempo, o sea, en un mes. Sin embargo, cuando algunos de estos eventos han sido estudiados para su reversión, pues se ha encontrado que se ha logrado restablecer también en ratas, conejos, pero en humanos todavía no, y en algunos se encontró, ¿no? en estos animales se encontraron que al revertir se encontró algunas alteraciones morfológicas y de motilidad en los espermatozoides, ¿no? Entonces sí faltan algunos estudios en humanos para evaluar la seguridad y la reversión de Basalgel, pero pues es bastante prometedor, ¿no? Y finalmente tenemos estos últimos no hormonales, que son el EP055, las indenopiridinadas, los antagonistas de los receptores de ácido retinoico, pues, que están en estudio, ¿no? Finalmente, quiero concluir que la anticoncepción masculina pues es de interés global como los nuevos anticonceptivos masculinos. El anticonceptivo masculino ideal será eficaz, seguro, totalmente reversible y accesible también a todos, tanto económicamente como logísticamente. Los estudios de eficacia de la anticoncepción hormonal masculina han evaluado una variedad de enfoques de andrógenos solos y andrógenos con progestina, como lo hemos visto, y el desarrollo de anticonceptivos masculinos reversibles y seguros será un paso hacia la justicia reproductiva, finalmente, dando a los hombres más opciones para controlar su propia fertilidad y compartir la responsabilidad de la planificación familiar. Muchísimas gracias, estoy atento a sus preguntas. Gracias, doctor Raúl Paredes. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. La primera va dirigida al doctor Lee Chulman. Doctor, vamos a intentar hablar un poquito de inglés. What are the advantages that estetrol has in relation to compounds that contain estradiol or ethinyl estradiol? Well, I think what we have here is a clear difference in the characteristics, in the molecular characteristics of estetrol to ethinyl estradiol. And I think it's important to understand that at least at the current time, the contraindications to the use of ethinyl estradiol are still the same as for estetrol. But
the antagonistic effect at the breast or the long half-life. It clearly is an estrogen molecule that I think we would have wanted to have developed synthetically. It really provides, in a very real sense, the perfect impact on those receptors that we want agonistic effect as well as antagonistic effects. Gracias, doctor Schulman. Doctor Luis Bahamonde, ¿cuál sería la ventaja más relevante que ofrece el anticonceptivo hormonal combinado vaginal Anovera? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Hay una tendencia en un grupo importante de mujeres que quieren anticoncepción bajo control de ellas mismas y que no dependa del profesional. El anillo vaginal le ofrece independencia del profesional, no tiene que ir para que le coloquen un DIU o un implante. El mismo anillo dura un año, o sea, no precisa estar comprando otro anillo todos los meses como ocurre con el que tenemos actualmente. Entonces, en un contexto en donde están haciendo o está creciendo lo que se llama anticoncepción verde, o sea, menor contaminación ambiental, menor desperdicio de material anticonceptivo, menor contaminación, etc. Esa es una ventaja. No es diferente sus efectos colaterales a quien toma píldora anticonceptiva combinada o quien usa el anillo actualmente existente o quien usa adhesivo. Pero es una buena opción nueva que posibilita a muchas mujeres una nueva opción anticonceptiva. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Raúl Paredes, la píldora anticonceptiva masculina hormonal reduce el nivel promedio de testosterona circulante, simulando valores como si se tratara de hombres estériles por la deficiencia de andrógeno. ¿En qué porcentaje esta función androgénica puede provocar una disminución de la libido o la aparición de disfunción eréctil de menor o mayor cuantía? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, es importante. Más o menos se ha encontrado que alrededor de un 30-40% de pacientes podría provocar algunas alteraciones, ¿no? Por eso es importante que los estudios más relacionados al uso de testosterona exógena a progesterona. Exógena a progesterona para disminuir los efectos de exceso de testosterona finalmente, ¿no? Que es lo que afectaría a estos pacientes. Pero cuando usas solo testosterona, si bien es cierto, no se ha encontrado mayor problema en disfunción eréctil. Lo que se encuentra es más exceso, porque cuando tú das testosterona das casi el doble de la dosis necesaria. Entonces, lo que tú estás dando es mayor dosis de testosterona y sí tienes los efectos asociados al exceso de dosis, ¿no? Es por eso que al usarlo con progesterona usas menos cantidad de testosterona y esa poca cantidad de testosterona pues va a atacar a esos puntos de ANA para disminuir los efectos de exceso de testosterona que harías con el método anticonceptivo. Gracias, doctor Paredes. Doctor Bahamonde, ¿cuáles son las principales diferencias entre el anillo Anovera y el anillo Nuvaring de etonorgestrel y etinilestradiol? Bueno, la principal y más importante es que el mismo anillo dura un año, no se precisa estar comprando uno todos los meses. Segunda característica importante es que Segesterone o Nestoron es una progestina derivada de la progesterona, a diferencia de etonorgestrel, que es una progestina 19-nor derivado, o sea, derivado de 19-nor testosterona. Entonces, y por otro lado, ya existen estudios hechos que muestran que se podría usar el anillo Anovera en uso continuo durante un año. O sea que tener un único anillo por un año económicamente es realmente importante.
Acá hay alguna cosa. Ah, no, no es para mí. And for you, Lee, do you think that estetrol pill is the best choice for obese women who need estrogen? You know, that's a great question. I'm going to say yes. I would actually say that estetrol is likely going to be the best estrogen for every woman. And I know that that's saying a lot, but just from the initial clinical studies, and what we know is the unique physiological effect of this particular estrogenic molecule, the answer is yes. Especially with regard to its impact or its lack of impact on triglycerides and on the hepatic proteins. Obviously, it's not a weight loss. The drospirenone, as I think we all know, is not a weight loss progestin. It's just that it just impacts temporarily water weight changes. But I think in particular, its beneficial impact on triglycerides and on lipid values makes it clearly worthwhile to all women, but in particular for obese women who may be predisposed to atherogenic changes. Gracias, doctor. Doctor Paredes, ¿usando anticonceptivo con testosterona sola no incrementa el riesgo de hiperlipidemia o infarto de miocardio? Preguntan en el auditorio. Sí, una muy buena, ¿no? Los estudios no han llegado a la conclusión de qué otros eventos adversos podrían provocar, porque los estudios son muy cortos, no son largos. Entonces, para evaluar el riesgo de hiperlipidemia, infarto cardio, como lo tienen algunos anticonceptivos orales femeninos, necesitan de más tiempo. Entonces, esa es una de las desventajas de los estudios realizados en anticoncepción masculina, ¿no? Todavía no hay datos sobre ello. Gracias, doctor Paredes. Doctor Bahamonde, en el caso de que una paciente tenga infección vaginal y le indican el uso de óvulos o cremas vaginales, ¿se recomienda retirar el anillo vaginal Anovera? No interfiere en ningún tratamiento para bulbo vaginitis con el uso de Anovera. En los estudios 300A y 300B conducidos por el Population Council, hubo mujeres que se sacaban el anillo para tener coito, porque algunos maridos decían que molestaba. Pero en realidad no es necesario sacarlo para tener coito, y no es necesario sacarlo para ningún tratamiento de bulbo vaginitis. Gracias. Doctor Paredes, ¿cuáles son las ventajas de las píldoras anticonceptivas masculina hormonal versus las no hormonales? Las hormonales, definitivamente los estudios ahora están relacionados en búsqueda de una píldora anticonceptiva, ¿no? Ya sea hormonal o no. Las hormonales, definitivamente, la píldora va a tener que ser una píldora que sea accesible, tanto económicamente como logísticamente, que sea de fácil reversión, que sea de fácil utilidad y que sea eficaz. Eso todavía no lo tenemos. Entonces, la búsqueda de una píldora anticonceptiva no hormonal, pues está basada, la actual está basada, por ejemplo, en bloquear algunas sustancias que son de necesidad para la espermatogénesis, como la vitamina A, ¿no? Como el ácido araquidónico y el bloqueo de unos receptores ARA que harían de que no habría muy buena producción de espermatogénesis, ¿no? Eso todavía está en estudio, todavía no tenemos nada más relevante sobre ello. Doctor Paredes. Doctor Bahamonde, ¿qué sucede si el anillo vaginal Anovera se retira intencional o sin intención y pasaron más de 2 horas sin el anillo puesto? No, más de 2 horas no pasa nada. Lo que pasa es que no se pueden pasar más de 12 horas sin el anillo colocado, porque ahí acaba el efecto anticonceptivo. Entonces, por eso digo, hay mujeres en el estudio que retiraban el anillo para tener coito
y se lo volvían a colocar. Hubo algunas pocas mujeres que expulsaron el anillo cuando tuvieron algunas defecaciones en que estaban muy constipadas, pero se lo volvieron a colocar sin ningún problema. Gracias, doctor Bamonte. Doctor Paredes, ¿cuál podría ser la aceptación de los varones frente a estos nuevos anticonceptivos, cuando actualmente las mujeres son las que tienen la mayor parte de la responsabilidad anticonceptiva? Ahí va en esto, que definitivamente quien va a llevar el embarazo no es el varón, ¿no? Quien lleva toda la responsabilidad final es la mujer, porque es quien asume el embarazo final. Pero es parte justo de esta equidad en que nosotros tenemos que formar parte también de ese balance y de esa equidad en la actualidad, ¿no? Dar más responsabilidad a la pareja y que la pareja tenga esas opciones para poder decidir, ¿no? Ya no le das mucha decisión al varón, porque el varón o va a vasectomía o usa preservativo. Entonces, para la mujer sí tienes una gran gama de anticonceptivos por diferentes vías, pero al varón no le das esa oportunidad, que tampoco no la podemos evaluar. Pero en los estudios que se han realizado, pues sí hay gran aceptabilidad del varón. Gracias, doctor Paredes. Dr. Lee Schulman, is there any recommendation that you could give us? The recommendation, at least for now, is that estriol-containing pills be used in the same way as all other estrogens. We still don't have clear, robust studies that show a different safety profile. We have mostly evidence that shows that it potentially has a very different safety profile and physiological effect. But for now, if you have a woman who shouldn't be on an estrogen-containing method because of a history of blood clots or estrogen-dependent cancer, estriol is not for her. But if you have a woman who has a family history, again, we mentioned obesity, women for whom we may feel a little bit hesitant about using an estrogen, I think estriol plays a potentially new role in providing that woman with an estrogen combination therapy. And I think that's going to be true as we see the development of estrogen-containing menopausal therapies. Gracias, doctor. Gracias nuevamente a todos los ponentes por sus excelentes exposiciones. Damos pase al presidente, el doctor Eduardo Cáceres. Muchas gracias, doctora Oviedo. Realmente ha sido grato disfrutar de este simposio. Se han cumplido los objetivos y podríamos decir que, como era de esperarse, se ha avanzado más en el lado femenino y un poco menos en el lado masculino. Esperemos que con el paso del tiempo mejoren las cosas. Gracias a los expositores y gracias a todos los asistentes a este simposio, quedando clausurado el evento. Muy buenas noches. Muchas gracias. Esperamos ver. Muchas gracias. Encima. Buenas. Bye bye, Lee. Bye. Stay well.